cómodos, iglesia. Bien, mis amados, qué rico de verdad es poder estar de nuevo en la casa de nuestro buen Dios. Como le dijo la pastora, bueno, ya sí empezó febrero, ya mañana empieza. Mañana es que empieza febrero, ¿cierto? Mañana empieza febrero y yo creo que ya muchos de nosotros salimos de vacaciones, ¿cierto? Ya salimos de vacaciones, ya vamos a empezar la temporada para muchos de poder trabajar. Y esa temporada también igualmente demanda para cada uno de nosotros gastos. Hay gastos en vacaciones, hay gasto en vacaciones, ¿cierto que sí? Muchos gastos en vacaciones, pero llegan las temporadas también y esas temporadas demandan gastos también para nosotros. Para los que tienen niños pequeños o hijos estudiando, es la temporada escolar, que es una temporada también ¿de qué? De muchos gastos. Digamos más bien que de mucha inversión, ¿cierto que sí? Estamos invirtiendo y muchos de nosotros queremos invertir lo mejor para nuestros hijos, así es. Pero mis amados, hay veces que pensamos nosotros que no va a alcanzar. ¿Y alcanza o no alcanza? ¿Cierto? Siempre alcanzará, amados del Señor. Y eso alcanza porque usted y yo somos personas tan fieles delante de Dios, porque somos personas, mis amados, que nos movemos en esa buena fidelidad de Dios y ante todo en esa fe que Dios quiere colocar en nuestros corazones. Hoy le he titulado la enseñanza, dar a Dios un acto de amor, de fe y de obediencia. Yo quiero, iglesia, que este año comencemos nosotros con la plena seguridad, ¿por qué le digo con plena seguridad? Porque hay veces que en el transcurso del año como que nuestra fe falta, como que hay muchas dudas en nuestras vidas acerca del dar a Dios. Muchas personas empezamos el año quizás con deseos, pactamos con Dios en hacer muchas cosas. Y a la primera o el primer mes o en el momento que tenemos nosotros que entregar, que dar a la iglesia, a la obra de nuestro buen Dios, empezamos a dudar, empezamos a fallar y entonces decaemos en todo esto. Y pasan los meses y aunque queremos hacerlo, nos sentimos muy mal porque no hay un compromiso realmente delante de nuestro buen Dios. Entonces recordemos, dar a Dios es un acto de amor, de fe y de obediencia delante de Dios. Amén, iglesia. Dar a Dios es un acto de ¿qué? Amor, fe y obediencia delante de Dios. La palabra de Dios nos dice, iglesia del Señor, Malaquías 3:10, y siempre por lo general que hablamos de poder darle a nuestro buen Dios, tenemos un texto como base y echamos mano muchas veces de esto. Pero es Dios llamándonos a nosotros y no solamente llamándonos, sino retándonos a usted y a mí de que podamos confiar en Él, de que podemos seguir confiando en Él, de que si nosotros pactamos con ese Dios, de que si nosotros en nuestra fe podemos dar a Dios lo que es de Él, dice que entonces Dios igualmente bendecirá grandemente en nuestras vidas. Amén. Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra del Señor, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿A quién le gusta ser bendecido por Dios? ¿Y a quién le gusta ser bendecido en recursos por Dios? Amén, ¿cierto? ¿A quién le gusta ser bendecidos en nuestra salud por Dios? ¿Cierto? ¿A quién le gusta ser bendecidos en esas buenas relaciones y ver a nuestras familias bien por nuestro buen Dios? Amén, ¿cierto? Todos queremos, muchas gracias, Claudita. Nosotros todos queremos ser bendecidos en todas nuestras áreas por nuestro buen Dios. Mis amados, pero para usted y yo ser bendecidos, también tenemos un reto delante de Dios. Tenemos nosotros que dar. Para yo ser bendecido, tengo que dar, iglesia del Señor. Mis amados, yo me quedo sorprendido con muchos dentro de la iglesia, de verdad que sí, porque hay una fidelidad en estas personas tan impresionante. Hay una fidelidad en las personas para con la obra de Dios, que de verdad que en nuestras oraciones todo el tiempo están. Pero no piense que porque usted no da, no están nuestras oraciones. También están nuestras oraciones usted. Pero damos gracias a Dios por la fidelidad de tantas personas, porque yo sé que muchas de esas personas que son fieles con Dios, ¿les hará falta ese dinero o no? Mis amados, sí hace falta. Pero en la fe con que damos y en nuestra generosidad, Dios es lindo porque Dios da, Dios suple hasta que sobre y abunde, como dice la palabra del Señor.
No es que no nos haga falta lo que debemos, es más, nosotros tenemos muchos gastos todo el tiempo. Todo el tiempo hay muchas cosas para hacer. Y cuando vamos a dar, no estamos pensando en tristeza con la tristeza que vamos a dar. Estamos pensando en que aunque hay necesidad para muchas otras cosas, yo estoy creyendo en Dios. Yo estoy dejando que esa fe que Dios ha colocado en mi vida pueda corresponder, o más bien pueda responder a toda esa fidelidad que Dios tiene para conmigo igualmente. Yo he recibido en este lugar en algún momento una ofrenda la más generosa que he recibido acá en algún momento de una persona, fueron como 2 millones de pesos que los entregó así de uno. Y cuando yo vi a esa persona que dio esos 2 millones de pesos, a mí me dan unas ganas de devolvérselos a esa persona, decirle no lo haga, porque usted tiene mucha necesidad. Y esa persona lo que me decía era, no pastor, déjeme que yo quiero ser bendecida por Dios. Increíble, déjeme que yo quiero ser bendecida por Dios. Es increíble todo eso. Muchas veces para nosotros el dar 10,000 o 20,000 pesos puede ser una dificultad. Pero cuando ya hablamos de 1 o 2 millones de pesos, como muchas personas lo han traído en algún momento, que yo sé que tienen necesidad de otras cosas, y se van y le dicen a nuestro buen Dios, Señor, creo en ti, Señor, entrego este dinero. Y podemos decir, uy, qué cantidad de dinero, pastor, ¿y qué hizo con toda esa plata en el momento? Si quieren, se me acercan despuesito, yo le comento qué hice con eso. Pero amados de Dios, es increíble el ver la generosidad de muchas personas. Personas me tocan la puerta, pastor, me regala un sobre para poder entregar mis diezmos. No vienen a la iglesia, pero saben que la fidelidad con Dios, Dios bendice sus vidas. Es increíble, ¿no? Y no son creyentes, pero saben desde su casa, saben que esa fidelidad con Dios, Dios les bendice grandemente. Personas de Estados Unidos, de España, me llaman, pastor, ahí le envié los diezmos a la cuenta. Es increíble la fidelidad. No sé cuánto se podrán estar ganando y no sé la cantidad que llega, pero no sé cuánto se podrán ganar esas personas en aquel lugar. Pero increíblemente la fidelidad de esas personas sabe que donde quiera que estén, Dios igualmente bendice grandemente sus vidas. La pregunta, amados del Señor, usted y yo que estamos acá, que pertenecemos a este lugar que es tan bonito, que es tan agradable, que con el aporte de tantas personas se mantiene tan bonito y hacemos tantas cosas. La pregunta es, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué usted no lo hace, amado de Dios? Porque usted a veces titubea, tiene dudas frente a lo que es dar a la obra del Señor. Usted podrá decirme, pastor, yo lo hago. Claro que sí. Para muchas personas yo sé que lo hacen, pero lo hacen con mezquindad, iglesia. Lo hacen de verdad, con un pesar, con una tristeza, porque no diezman de verdad. No hay esa fidelidad con Dios, sino que simplemente se da una ofrenda. Y bueno, con esto vemos a ver ella que se hace en la iglesia o lo que sea. No, Dios conoce nuestros corazones frente a todo aquello, iglesia del Señor. Dios conoce todos nuestros corazones. Es más, iglesia, cuando usted y yo, increíblemente, qué pena, iglesia, que estos temas, de verdad que lo hago una vez al año, si mucho, porque realmente no me gusta tocar mucho esos temas, porque esto empieza a tocar los corazones y quizás a herir nuestras emociones también. Pero, amados del Señor, muchas veces usted y yo retenemos en nuestra mano lo que es de Dios, pero llega el devorador y el devorador coloca en nosotros una cantidad de cosas que uno dice, pero eso no lo tenía yo programado, esto no estaba en mi lista de gastos. Y en mi lista de gastos es que llega, se quemó el televisor, se quemó la nevera, se me varó el carro, me hicieron el informe, me hicieron aparecen una cantidad de cosas. Y yo digo, increíblemente, tuve que soltar el dinero, entregar el dinero a una cantidad de cosas, cuando lo más indicado era haber honrado a mi Dios con aquello que ha colocado en mis manos. Iglesia del Señor, es así, es una verdad todo esto. Es una verdad todo esto. A veces el devorador se está llevando todas nuestras ganancias. El devorador se está llevando todo lo que llega a nuestras vidas continuamente, se lo está llevando el devorador. Y nosotros a veces nos hacemos los que no entendemos o lamentablemente nosotros somos tan conscientes de todo esto, pero aún así nosotros no nos disponemos a querer cambiar esa actitud con poder ofrendar y dar la gloria a nuestro buen Dios. Una gran cantidad de esos dineros que ustedes dan acá en nuestra iglesia va para nuestro distrito,
que son unos diezmos. Otra cantidad de estos dineros van para las misiones. A nivel mundial, la Iglesia Nazarena recoge más de 60 millones de dólares, de dólares para las misiones, para levantar templos en otros lugares, para llevar el Evangelio a otros lugares. Más de 60 millones de dólares, Iglesia del Señor. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros, con nuestros aportes mes a mes que damos al distrito, a las misiones, con los gastos que hay acá en la iglesia como tal, con las ofrendas igualmente que se dan al pastor, porque el pastor le dan ofrendas también para que pueda sostener su familia y pueda hacer sus cosas. Con todo esto, ustedes, iglesia, son protagonistas para todas estas cosas. Pero no pensemos tanto en todo esto. Yo solamente pienso y doy con generosidad, creyendo en Dios, sabiendo de que Dios dará la recompensa para todas aquellas cosas que yo hago por la obra de Él. Amén, iglesia. Vuelvo y reitero, iglesia, yo sé que muchos de ustedes tienen una fidelidad asombrosa con todo esto. Los felicito por todo eso. Pero la motivación para aquellas personas que no lo hacen todavía. Porque yo sé que si nos unimos para todo esto, alcanzará para muchas más cosas. Alcanzará para muchas más cosas. Es más, seremos más generosos con muchas otras personas. No me están preguntando, pero en algún momento cuando llegan ahí recursos, pagamos energía a otras personas, ayudamos con mercadito para otras personas. A otras personas les damos auxilio para útiles escolares. A otras personas auxiliamos para otras diferentes cosas continuamente. Yo quisiera que muchas personas me digan, pastor, porque a veces nos da pena contar nuestras necesidades. Pero qué bueno poder decir, pastor, estoy pasando por esa situación y que haya de dónde suplir esa necesidad para las demás personas. Qué rico todo eso, porque somos iglesia y para eso es que estamos cada uno de nosotros. Para eso es que estamos cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno poder nosotros entender que cuando yo me motivo en mi generosidad a cumplir con lo que Dios demanda de mi vida, Dios empieza a bendecir más y más mi vida. Más y más mi vida. Amén, iglesia. Amén, iglesia. De verdad que es un tema, yo digo que es un tema muy agradable. Yo le digo que es muy agradable. Cuando estoy consciente de todo esto, me encantan todos estos temas a mí. Para muchos quizás es un tema, otra vez el pastor, no, otra vez no. Cada añito brego a comunicarlo y empiezo el año con un tema como estos. Por lo general, para que ustedes seamos conscientes de que Dios quiere bendecir este 2026 nuestras vidas. Pero también nosotros debemos de entregar, debemos de dar y debemos de ser generosos en la obra de nuestro buen Dios. Amén. Amados de Dios, hablar del diezmo y las ofrendas no es hablar en ningún momento de dinero. Es hablar del corazón, de lo que dijo Jesús de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo hablamos de diezmos y ofrendas, no hablamos de dinero, sino que estamos hablando desde nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y el Señor Jesús lo dijo de esta forma en Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice la palabra del Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, dice la palabra del Señor. Amén. Versículos como, lo hemos leído versículos como estos. Claro que sí, una cantidad de veces. Cuando yo retengo, cuando yo no doy, cuando yo no aporto, ¿dónde está entonces mi tesoro, amados del Señor? ¿Dónde está ubicado mi corazón en ese momento? ¿O cuál es mi tesoro en ese momento? Cuando yo no estoy entregando, cuando yo estoy dando, cuando no estoy aportando para la obra del Señor. ¿Dónde está ubicado mi corazón en ese momento? Mis amados, mi corazón en ese momento está ubicado en mi billetera, en mi tarjeta o en mi bolsillo en ese momento, amados de Dios. Tengo un corazón bajito. Es más, debiera ir ante el médico, porque no me van a encontrar un corazón aquí alto, sino más bien me lo van a encontrar un poquito más abajo, y eso no puede ser posible para nosotros. Nuestro corazón debe estar motivado siempre en buscar presencia del Señor. Y esa presencia del Señor, amados de Dios, me hace a mí ser generoso en todo momento. Generoso en todo momento. La bendición de dar, amados del Señor, es muy gratificante para cada uno de nosotros. De verdad que es algo tan espectacular el poder dar. Es algo tan agradable el poder dar. Acá mucha gente se asusta
cuando uno va a comprar, cuando es atendido por algunas personas, cuando lo atienden a uno, y no es porque lo atiendan mal o bien a uno, sino que uno deja una propinita a la gente, y una propinita buena que la gente diga, y la gente asusta a uno, venga señor, es que no, usted ya pago, no, es que eso es para usted, y la gente, eso es para mí. Se asusta la gente porque muchas veces nosotros en las culturas que vivimos no damos a las demás personas porque nos atienden, porque son formales con nosotros. Creo que es poder yo darme cuenta de una necesidad de alguien y yo poder ir a ese lugar, a esa casa, tocar la puerta y poder suplir esa necesidad para esas personas. Dios en ningún momento se queda con nada, amados de Dios, de lo que nosotros podamos aportar o dar para las demás personas. Amén. Dios lo hace con cada uno de nosotros. La manera en que damos, iglesia del Señor, revela realmente en quién confiamos, a quién honramos y qué lugar ocupa Dios en nuestra vida. La manera en que nosotros damos revela realmente en quién confiamos, a quién honramos y qué lugar ocupa realmente Dios en cada uno de nuestros corazones. Eso es lo que hace Dios. Cuando yo doy, estoy revelando realmente quién soy yo. Cuando yo soy mezquino, amados de Dios, cuando yo retengo, cuando yo soy duro para dar, igualmente está revelando toda mi vida, qué es lo que yo soy con las demás personas o con la obra de nuestro buen Dios. Ese es nuestro buen Dios. No podemos decir en ningún momento, engañarnos a nosotros mismos y decir, pastor, es que no me alcanza. Amados de Dios, sí alcanza. Sí alcanza. Porque las demás personas que lo hacen dan con tanta generosidad y son tan fieles que usted los ve sino prosperar todo el tiempo. Prosperar todo el tiempo. Todo el tiempo prosperar. Entonces sí alcanza. Y alcanza tanto, iglesia del Señor, que quiero colocar ejemplos como estos. Vuelvo y digo, se me va el carro, porque son cosas que surgen en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Se me va el carro, yo mañana estoy buscando el mejor mecánico para arreglar ese carro. Se me dañó el celular, yo mañana desesperado estoy madrugando a esperar que abran para poder reparar el celular. Se quemó la nevera, el televisor, qué sé yo, todo esto, vuelvo y reitero, el devorador está encargado de hacer todas estas cosas. Cuando yo no doy a la obra del Señor, cuando yo retengo, el devora, ese dinero sale porque sale. Porque usted como hijo de Dios ya es consciente que ese dinero no es suyo y lo está reteniendo. Entonces, ¿qué hace el devorador? Ah, no, entonces me lo gano yo. Esos recursos me los gano yo. Porque esos recursos ya no son de la persona, pero como se retuvieron, esos recursos tienen que salir por algún lado. Y por algún lado es que llegan una cantidad de gastos en los cuales nosotros no contábamos en ningún momento en el mes para ellos. Y esos gastos son suplidos, amados de Dios. O sea que siempre habrá, siempre alcanzará, amados del Señor. No podemos nosotros engañarnos en ningún momento a nosotros mismos frente a todo aquello. Iglesia del Señor, usted y yo damos porque realmente todo le pertenece a nuestro buen Dios. Todo le pertenece a nuestro buen Dios. Salmos 24, versículo 1, nos habla la palabra del Señor y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los de qué, y los que en él habitan. Los que en él habitan con todo lo que puedan tener. Los que en él habitan con todo lo que puedan tener, amados de Dios. Todo cuanto vemos, todo cuanto tenemos, le pertenece a Dios. Nosotros no podemos en ningún momento negociar con Dios para nada, porque es que todo le pertenece a Dios. Nada de lo que tenemos realmente, iglesia del Señor, en ningún momento es nuestro. Somos simplemente administradores, no dueños. Administradores, no dueños. Si usted tiene mucha riqueza, mucha fortuna, en algún momento usted tiene que partir de este mundo. ¿Y su administración? ¿Qué pasó con su administración en el momento? Se acabó. Se acabó la administración suya. Otra persona pasa a administrar todo aquello que tenías. Porque no era suyo. Si fuese suyo, ¿qué hicieran con esos recursos? Si fuese suyo realmente, ¿qué hicieran con esos recursos?
Claro, si fuese de esta persona, habría que enterrarlo, mis amados, no en un ataúd normal. Habría que hacer un mega cajón para poderle colocar todos los recursos que son de él, para que se los lleve también. Pero somos administrados porque en el momento de ya no estar acá, otra persona entra a administrar aquellos recursos de los cuales tú en ningún momento eras dueño para nada. Amados de Dios, Dios nos dio recursos y nos genera recursos todo el tiempo y nos quiere bendecir con muchos recursos. Pero recuerde que no son nuestros en ningún momento. En ningún momento nada de esto es nuestro. Mis amados, cuando hablamos usted y yo de diezmos, el diezmo realmente reconoce que Dios es el proveedor. Cuando usted y yo diezmamos, reconocemos de que Dios es nuestro proveedor. En años pasados tenía yo un carrito, un Ford Festiva blanco, y cuando lo fue a vender, encontré, alguien se vino de Cali interesado en ese carro, y era un muchacho muy joven, como 24 o 25 años. Negociamos el carro, se lo llevó porque era un regalo que le iba a dar, no sé si era un abuelo o al papá de él, y me decía: pastor, yo soy tan rico, tan millonario, me decía él. Yo soy tan millonario. Es algo increíble. Yo soy muy joven, pero tengo mucho dinero. Y yo quisiera darle un carro a mi papá o mi abuelo, no le escuché bien, mejor todavía que este, sin de mejorar su carro. Pero ellos no quieren carro, sino que yo les quiero colocar allá para que vayan a comprar el pan a la panadería o algo. Pero yo soy tan bendecido, pastor, me decía, yo soy tan bendecido. Es algo increíble. Me decía: pastor, en algún momento, Dios me colocó a mí el poder diezmar no solamente el 10% a la obra del Señor, sino el 20%. Pero yo no sabía cómo decirle eso a mi esposa. Y yo quería diezmar el 20% a la obra del Señor, pero no sabía cómo decirle a mi esposa eso. Y resulta que la semana siguiente mi esposa me dijo: amor, yo tengo algo para decirte. Y él le comentó: ¿qué tienes para decirme? Y ella le dijo: amor, Dios me ha colocado en mí. Estaba hablando con Dios, y Dios me ha colocado a mí el ofrendar el 20% para la obra del Señor. Cuando usted y yo tenemos generosidad delante de Dios, Dios colocará, mis amados, el diezmar el 10, el 20, el 30, el 50, lo que usted quiera realmente, amados del Señor. Porque Dios bendice. Y él me decía: yo estoy muy joven, pastor, y todo lo que hago me va tan bien en todo momento. Yo soy una persona demasiado rica, me decía de esa forma este hombre. Porque yo soy fiel con Dios, desde que conocí a Dios, yo soy fiel con Dios y Dios siempre ha bendecido mi vida en todo lo que yo hago. Mis amados, preguntémosle a cualquier persona de la iglesia Nuestro Señor en cualquier lugar, y usted ve una persona bendecida por Dios, dígale: ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que haces? Esta persona te va a revelar: yo soy fiel con Dios en mis diezmos y en mis ofrendas. Siempre te va a responder eso. El secreto va a decir: ese es mi secreto. No hay nada más. Yo no voy donde ninguna otra persona a que me bendiga ni nada. Yo sé que con darle a la obra del Señor, con eso soy grandemente bendecido. Iglesia del Señor, el diezmo es una declaración espiritual para nuestras vidas, donde nosotros decimos: Señor, todo cuanto tengo proviene de ti. Eso es. Cuando yo diezmo, yo le digo al Señor: Señor, todo cuanto tengo, todo lo que soy, Señor, todo es tuyo, papito Dios. Todo es tuyo. Todo proviene de ti. Entonces, como todo proviene de ti, pues tuyo es todo. Yo te doy una parte. Y es una parte tan mínima, porque el Señor negocia con nosotros de una forma tan espectacular, que nos dice: ¿qué dice usted con el 90? A mí devuélvame el 10, una partecita de eso. Para las misiones como tal, nosotros tenemos que entregar un porcentaje cada mes. Y yo me he propuesto en mi corazón de que yo duplico siempre ese porcentaje mes a mes. Mes a mes yo duplico ese porcentaje. Y aunque todos los pastores dan lo que se les pide, la Iglesia de Costa Rica brega a duplicar siempre mes a mes ese aporte que damos para las misiones. Y este año tengo una meta todavía mucho mejor, que es no solamente dar la segunda parte o duplicarla, sino triplicar todo esto.
Porque es para la obra del Señor, amados de Dios. Es para poder que muchas personas conozcan de Dios por todo el mundo. Es para permitir que muchos templos sean levantados en otros lugares. Es para que misioneros vayan donde usted y yo no podemos ir. Es para hacer tantas cosas en la obra del Señor. Qué rico yo poder saber que hay un misionero que está siendo bendecido, respaldado por la obra del Señor. Yo no sé, en Pakistán, allá en Turquía, qué sé yo. Y mis aportes van a estos lugares para ayudar a esas personas. Digo que yo saber que dentro de nuestra iglesia hubo una necesidad y yo hago parte de poder suplir esas necesidades de mis hermanos. Eso lo hace Dios cuando toca nuestros corazones, cuando usted y yo somos responsables delante de Dios. Cuando nosotros le damos dinero a nuestros hijos, de verdad que se siente tan placentero todo esto. Es tan agradable el darle dinero a nuestros hijos, semana a semana, mes a mes, qué sé yo. Pero es tan agradable porque cuando nuestros hijos reciben este dinero, no solamente compran cosas para ellos, sino que ellos igualmente compran cosas con el dinero que les dimos para nosotros mismos también, que somos los que aportamos todo esto. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Dios bendice grandemente nuestras vidas. ¿Y nosotros qué hacemos? Retribuimos a Él, entregamos a Él de lo que hemos recibido de Él mismo. Entonces se siente pleno con todo esto, se siente satisfecho con todo esto que usted y yo hacemos. Dios lo hace, amados del Señor. Damos por obediencia, no por obligación. Pastor, ¿pero qué me estás obligando? No, yo no le estoy obligando. Yo les estoy sugiriendo. Yo le estoy diciendo lo que la palabra dice que debemos de hacer usted y yo. Acá hay personas que no diezman y los conozco yo hace más de 10 años y no diezman. No sé si en los 20 o 30 años que llevan de conocer de Dios no lo hacen. Y en ningún momento yo le digo, vea, usted ni me salude a mí que usted no diezma, está un pecador. Ni le digo, no me vaya a entrar a este lugar. No, usted es bienvenido, le abrazamos, le queremos en este lugar. Pero eso sí, esa comunión que usted tiene con ese buen Dios, no sé hasta dónde de verdad la va a llevar de esa misma forma, iglesia del Señor. Nosotros tenemos que dar siempre en todo momento, es por obediencia, amados de Dios, no por obligación. Siempre, siempre, siempre en todo momento. Yo a veces me quedo impresionado porque aquí hay personas que no trabajan, pero son tan generosos con los diezmos. Y yo digo, ¿esta persona qué hace? ¿Qué hace esa persona? ¿A quién, con todo respeto, no? ¿A quién enreda por ahí? ¿Dónde se consigue esos recursos? ¿Qué hace esta persona para tener recursos si yo sé que no trabajan? Pastor, no es que lavé una ropita. Pastor, es que hice esto. Pastor, es que hice un mandadito y me quedó esto. Pastor, es que lo que me da mi esposo, de eso yo guardo el diezmo de uno. Pero una fidelidad tan impresionante, que yo digo, ¿cómo hace esta persona para ser de esa forma tan fiel si no trabaja? Amados, porque el placer de esas personas es poder ofrendar palabra de Dios. E increíblemente no trabajan y tienen más recursos que aquellos que trabajan 8, 10 o 12 horas diarias. ¿Por qué? ¿Por qué tienen todos esos recursos si no trabajan? Porque Dios bendice en todo momento, amados de Dios. Dios está haciéndolo por nosotros. Dios todo el tiempo lo está haciendo, iglesia del Señor. Proverbios 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová ¿con qué? Con todo lo que tienes y con lo primero que llega. Con lo primero que llega es que llegó esa remuneración, llegó mi sueldo como quiera, llegó mi pago. Yo lo primero que hago es hacer cuentas y separar para Dios. De una. Dice, con las primicias. Este mes tuvimos las primicias nosotros en este lugar. Y doy gracias a Dios por los que aportaron para las primicias. De verdad que sí, gracias. Porque siempre se hace algo y tengo algo para hacer con esto separadito en ese lugar también. Pero amados del Señor, es todo esto lo que nos invita a hacer Dios.
que nosotros debemos honrarle con todo lo que tenemos todo el tiempo y con lo primero. Para el pueblo de Israel era una gran bendición el poder aportar para la obra del Señor. Era una gran bendición. Guardaban, y así vivieron a miles de kilómetros, cientos de kilómetros. Ellos guardaban lo primero siempre en todo momento para poder llevar al templo. Y para ellos era un privilegio todas estas cosas, iglesia del Señor. Para nosotros tiene que ser un privilegio, con generosidad, con un gustazo, con mucho amor, con mucho anhelo y deseo de poder hacerlo. Qué rico de verdad, iglesia de Dios. El diezmo, amada iglesia, no es un invento humano ni una tradición de la iglesia en ningún momento. Claro que usted puede ir a las redes sociales y entonces las redes sociales le dan una cantidad de cosas a usted. Y dice, no, el pastor entonces es mentiroso. Porque es que miren las redes sociales todo lo que me dicen, que para qué va a hallar plata allá en el pastor, que para qué va a hacer esto, una cantidad de cosas. Pero Dios está hablando es a nuestro corazón. Lastimosamente, muchos de nosotros le prestamos atención, a todas las personas que nos dicen en la calle, porque realmente lo que queremos es escuchar. Las personas que diezman, que son fieles, ¿será que también escuchan TikTok o no? A ver, ¿será que también escuchan o ven TikTok estas personas? ¿Y por qué siguen siendo tan fieles estas personas? Porque se ha generado en su corazón, mis amados, se ha generado en su corazón ese gran deseo y no hay nadie quien se los quite. Y yo he sabido y he tenido la certeza de que han pasado por situaciones muy difíciles y aún en las situaciones difíciles han sido fieles. Y Dios vuelve a bendecir, Dios vuelve a abrir las puertas, porque Dios puede probar a nosotros, puede probarnos a nosotros muchas veces. Pero esa prueba no es continua, no es toda la vida, no son todos los años. También ven redes sociales y en ningún momento nadie les ha quitado ese deseo y ese anhelo de poder hacerlo. La tradición del diezmo, amados del Señor, existía antes de la ley. Recordemos que antes de la ley, ¿quién fue el que existió? Antes de la ley, ¿quién fue el que existió? Abraham, ¿cierto? Existía antes de la ley, antes de que la ley fuese hecha con Moisés. Ya recordemos una vez más, Abraham ya tenía esto en particular de poder diezmar y ofrendar delante de nuestro buen Dios. Fue confirmado igualmente con la ley, con Moisés, que escribió la ley. Igualmente hubo una confirmación de este pacto, de esta entrega, de este dar, este diezmo a la obra del Señor. E increíblemente quiero que leamos allí en Mateo capítulo 23, versículo 23. También es un versículo muy conocido. Y el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento a aquellos fariseos. Recordemos quién eran los fariseos. ¿Quién recuerda quién eran los fariseos? ¿Cómo? Los que conocían la ley. Eran personas encargadas de poder cumplir la ley del Señor al pie de la letra. Eran unas personas celosas de la ley judía en su momento. Estaban los escribas, estaban los fariseos y había una gran cantidad de personas, pero estas personas en particular, los fariseos, eran las personas encargadas de que la ley se cumpliera tal como era. Y el Señor Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque Dios más lamenta el eneldo, el comino, y deja lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Le estaba reclamando a ellos porque lastimosamente veían la necesidad en las personas y no acudían a esa necesidad. Pero sí diezmaban, ¿qué? La menta, dice, todas estas hierbas las diezmaban, que eran costosas. Entonces el diezmo de ellos era entregar allá al templo estas hierbas para que fuesen comercializadas, y de esta forma ellos decían, ya cumplí. Pero Dios les decía, el Señor Jesús les decía, ustedes diezman y lo hacen bien. Dicen, esto es necesario hacerlo sin dejar de hacer lo anterior. Ustedes diezman y lo hacen bien, pero ustedes ven la necesidad y lastimosamente voltean la cara, dan la espalda a la necesidad de las personas. Entonces por eso les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les decía de esta forma.
Los fariseos, los escribas, eran unas personas que les gustaban mucho que los saludaran en las calles. Hermano, los vestidos de ellos eran diferentes en todo momento. Para muchos de ellos, las francas que se colocaban una cantidad de atuendos especiales para que la gente, cuando ellos fueran por la calle, todo el mundo se inclinara delante de ellos. Les importaba mucho todo esto, pero cuando veían la necesidad, simplemente daban la espalda a toda esta necesidad. Amados del Señor, el Señor Jesús les está diciendo, está corroborando de que el diezmo, el dar, la generosidad, el poder entregar, viene de parte de Dios en todo momento. Viene de parte de Dios en todo momento, iglesia del Señor. El Señor Jesús, nuestro buen Dios, no busca que nosotros demos por obligación en ningún momento. No busca de nosotros el dar forzado en ningún momento. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 nos dice el Señor, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, amados de Dios. Dios nos está amando a nosotros cada vez que nosotros damos, cada vez que extendemos nuestras manos para dar. Dios nos está amando a cada uno de nosotros. Deje de pensar, iglesia, que no te va a alcanzar. Deje de pensar que te va a hacer falta. Porque cuando das de esa forma de verdad, también igualmente estás desperdiciando tus recursos. Dios dice que es con generosidad y con alegría dar para la obra del Señor todo el tiempo, en todo momento. La obediencia que agrada a Dios nace en todo momento, amados del Señor, desde el amor que nosotros tenemos por los demás, por la obra del Señor. Nace desde el amor que nosotros tenemos para todo esto. Cuando yo no doy, yo no amo. Cuando yo no doy, no amo. Una de las pruebas de que yo amo es cuando doy, cuando soy detallista, cuando entrego, cuando regalo. Eso muestra de mi amor por las demás personas. Eso muestra de mi amor por la obra de nuestro buen Dios. Pasamos muchas veces a ser personas tan indolentes frente a la necesidad. Tan indolentes frente a la necesidad, iglesia del Señor. Iglesia de Dios, nosotros damos como una expresión de fe en todo momento, y es lo que Dios espera para nuestras vidas. Damos como una expresión de fe, porque yo tengo fe, yo doy. Diezmar es confiar en Dios incluso cuando parece que no alcanza. Cuando parece que no alcanza. Eso es diezmar. Confiar en Dios incluso cuando me parece a mí que no alcanza. Y hablamos acá de diezmar, amados del Señor, y yo siempre digo, hay veces que yo digo, qué bueno conseguir un buen maestro en matemáticas para que nos venga a hacer un curso intensivo de matemáticas acá en este lugar. Porque cada uno de nosotros sabemos realmente cuánto llega en nuestras vidas, cuánto Dios ha entregado a nuestras vidas. Y hay veces son 1 millón, 2 millones. Entonces dice uno, no, con estos 20,000 pesitos queda bien allá el pastor, porque eso es para él. Pensamos muchos de nosotros. Con esos 10,000 pesitos entonces que entregue yo acá, queda bien la iglesia. Porque como somos tantos que damos, es algo increíble, de verdad, las matemáticas nuestras. Pero eso sí, cuando necesitamos, si le colocamos al Señor las cifras que son, las que realmente necesitamos nosotros. Iglesia de Dios, diezmar es confiar en Dios incluso cuando no alcanza. Incluso cuando alcanza. ¿Tendremos nosotros necesidades? Claro que sí, amados de Dios. Todo el tiempo tenemos necesidades. Todo el tiempo. Todo el tiempo anhelamos, soñamos, deseamos tener una cantidad de cosas. ¿Hay necesidades? Claro que sí. Todo el tiempo. Pero el poder ofrendar, el poder diezmar para la obra del Señor, es nosotros de verdad tener fe, aún en esos momentos que parece que no alcanzara. Hay un versículo acá, y bueno, hemos notado 2 versículos. El uno, Proverbios 3:9, está allí junto de la canasta del amor. Y es otro versículo que nos encanta tanto, que está en aquel lugar, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todas las necesidades. Todas las necesidades que yo tengamos, dice, mi Dios puede suplir todas las necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús.
Cada una de nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Dios las va a suplir para cada uno de nosotros. Mis amados, Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de mí en ningún momento. Dios no se ha olvidado de nuestro hogar, de nuestra familia. Dios no se ha olvidado de nuestra iglesia en ningún momento. Dice que Él va a suplir todas las necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Todas las necesidades es todo lo que realmente usted y yo podamos necesitar. Esto es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Cuando usted y yo damos, iglesia del Señor, declaramos que Dios es nuestra fuente, que Dios realmente es nuestra fuente. Cuando usted y yo damos, iglesia del Señor, le creemos más a su promesa. Oiga, increíble. Cuando usted y yo damos, le creemos más a la promesa de Dios que a las cuentas que cada uno de nosotros hacemos. Porque es que las cuentas que nosotros hacemos, lastimosamente no nos dan. Es más, volvemos a ratificar. Amor, vea, es que no alcanzó, es que no alcanza. Mira que quedamos colgados. Y esas son las cuentas realmente que nosotros hacemos. Cogemos un lápiz y empezamos a sumar las cuentas del mes y digo, no alcanzó. Pero cuando entregamos a la obra del Señor, mis amados, le estamos creyendo a esa promesa de Dios más que a nuestras cuentas. Más que a nuestras cuentas. Y Dios lo ha hecho y Dios lo volverá a hacer para cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. No los veo como seguros. Amén, iglesia. Claro que sí, así es. Así es, de esa forma. Amados del Señor, recordemos que fe no es dar cuando sobra. Fe es dar creyendo que Dios responderá. Fe es dar creyendo que Dios va a responder a cada una de esas nuestras necesidades que nos habla Filipenses 4:19. Eso es fe. Eso es pues la fe. Amados del Señor, damos porque el reino de Dios avanza por su generosidad. Por eso usted y yo damos, porque el reino del Señor avanza por esa generosidad que usted y yo entregamos para la obra del Señor. Por eso damos nosotros. Qué rico que saber que están abriendo, levantando nuevas congregaciones, que están enviando personas a otros lugares. Qué rico que saber que para el Fondo de Evangelismo Mundial se están entregando millones y millones de dólares para que todo el mundo realmente conozca la palabra del Señor. Qué rico que saber todo esto, iglesia del Señor. La palabra de Dios en Malaquía, lo leímos ahora, trae los diezmos y nos hablaba de que haya que alimento, ¿en dónde? Alimento en mi casa, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento, ¿en dónde? No en nuestra casa, dice, en la casa del Señor. Cuando yo sé que la casa del Señor es bendecida, mi casa es bendecida. Nosotros queremos ser bendecidos grandemente. La iglesia del Nazareno en Costa Rica tiene que ser una iglesia bendecida y tenemos nosotros que tener no solamente esa cultura de poder dar, de poder diezmar, ofrendar, ser generosos, sino que realmente nos conozcan a nosotros como una iglesia bendecida, amados del Señor. De verdad que sí, una iglesia bendecida, pero porque le estamos prestando atención, estamos siendo obedientes a lo que Dios demanda para cada uno de nosotros. El diezmo y las ofrendas, iglesia del Señor, sostienen todo el tiempo la obra de Dios, la predicación del Evangelio, la ayuda al necesitado y el cuidado de la casa de nuestro buen Dios. Hay una cantidad de cosas por hacer en este lugar. Y usted mira, pastor, yo también las tengo en mi casa. Claro que sí, y Dios se va a encargar de esa necesidad. Y qué bueno nosotros poder decir, hombre, quiero saber o conocer de su necesidad en su casa, y juntos como iglesia o la iglesia poder decir, vea, presto mi ayuda para esto. Ahorita cayó un buen lapo de agua en nuestro lenguaje, ¿cierto que sí lo sentimos? No, qué tremendo chaparrón de agua. Felipe estaba sentado en la sala y le dijo, uy, don Mario, me estoy mojando aquí y todo. Le dijo, córrase un poquito, mijo, húyale a la gotera. ¿Ah? Pastor, es que no he sido capaz de cuadrar la gotera. Sí, he pagado muchas veces para cuadrar la gotera, pero lastimosamente me dejan más goteras todavía. Eso hay que cambiarlo si Dios quiere. Para mitad de este año hay proyectos de cambiar el techo de la casa y hacer otros arreglos en este lugar.
¿Quiénes son los encargados de hacer todo esto, iglesia del Señor? Ahorita me dijo Felipe, con todo respeto, don Mario, ¿y usted entonces por qué no le dice pues al distrito, al pastor Harrison que nos dé dinero para hacer eso o le preste? Yo, claro que sí, lo pueden hacer también, pero nosotros somos una iglesia bendecida y los gastos de nosotros los suplimos nosotros como iglesia acá. Nunca en 10 años yo he ido al distrito a decirle, présteme en platica porque es que necesito hacer un trabajo en la iglesia. No, todo cuanto hemos hecho, y ha sido muy poquito realmente, porque ya las grandes cosas las habían hecho ustedes, pero todo ha salido por la provisión que Dios ha colocado en cada uno de ustedes y la generosidad con que ustedes han mirado la obra del Señor. Y hay muchas más cosas por hacer. Claro que en el momento hay que arrancar con los baldes y las ollas para poder tapar cada gotera de esas. Vengo y doy vuelta aquí continuamente a ver que me está mojando, que no me dañe nada. Pero iglesia del Señor, todas estas cosas las hacemos solamente nosotros como pueblo de Dios, como pueblo del Señor todo el tiempo. Cuando hablamos de que el evangelio llega a todos los lugares, Romanos 10:14 nos habla de un versículo tan espectacular, tan agradable, tan lindo para nosotros, y nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les pueda predicar o quien les predique? Cuando usted y yo ofrendamos a la obra del Señor, mis amados, sentimos algo tan agradable en nuestro corazón, y el poder decir: Señor, yo estoy haciendo que todas estas cosas sean posibles en tu obra, que muchas personas conozcan de ti, que muchas personas vayan. Por en algún momento dijo alguien que vayan los misioneros. Mi filósofo allí, ¿cierto que sí? La filósofa, la encargada de esas palabras, que vayan los misioneros. Pero entonces ella dice: como yo no puedo ir, yo aporto para que vayan los misioneros. Así es todo esto, amados de Dios. ¿Cómo irán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo sabrán? Porque usted y yo somos generosos y estamos aportando para que otros vayan. Así de sencillo es la obra de Dios. Nuestra generosidad, iglesia del Señor, se convierte todo el tiempo en vidas alcanzadas y transformadas para adorar a Dios. Eso hace nuestra generosidad. Pastor, es que yo no soy capaz de hablar a las personas. Cuando usted aporta, otros van y hablan. Cuando usted aporta, otros van y llevan. Es una cantidad de cosas, mis amados. Por eso la iglesia del Señor se constituye con una cantidad de ladrillos. Se forma con una cantidad de ladrillos, y esos ladrillos somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esos ladrillos que construimos esa buena iglesia del Señor. Damos iglesia al Señor porque hay una gran bendición en la generosidad. Es un negocio que, con todo respeto por la forma de decirlo, pero cuando yo doy, yo soy bendecido. Entonces yo lo puedo tener como un respaldo para mi vida, como un trueque, mis amados, con todo respeto a lo que estoy diciendo, no, porque estamos siendo grabados y todo eso, y la gente empieza a comentar allá una cantidad de cosas. Pero cuando yo doy, amados del Señor, yo tengo la bendición de Dios asegurada en mi vida. Y yo no doy, mis amados, porque Dios me va a regalar a mí, no. Yo doy por mi generosidad, porque Dios me ha colocado eso en mi corazón, por obediencia, por todas las cosas. Pero cuando yo doy, yo soy consciente de que la generosidad de Dios está todo el tiempo también conmigo. Cuando yo lo hago, yo soy consciente de que Dios bendice mi vida. ¿Por qué muchas personas que no son creyentes tocan la puerta y me dicen: pastor, me regala unos sobrecitos del diezmo? Ni conozco los nombres de estas personas, así de buenas a primera. Lo vengo a conocer en el momento que entregan su sobre. Pero no son creyentes. ¿Por qué ellos lo hacen? Porque negocian con Dios todo el tiempo. Ellos negocian con Dios todo el tiempo y saben que eso les produce un efecto grandísimo de bendición. Nosotros como iglesia lo hacemos por generosidad, lo hacemos por obediencia, por gratitud, porque sabemos que todo es de Dios, todo cuanto tenemos proviene de Dios. Pero los de la calle lo hacen, son conscientes de esto, de que es un negocio el poder hacerlo.
Porque no necesariamente tiene que ser cristiano para Dios bendecirles. Es simplemente cumplir con todo aquello y Dios lo hace. Dios lo hace, iglesia del Señor. Dice Proverbios 11:24. Dice la palabra del Señor: hay quienes reparten. ¿Y qué pasa con aquellos que reparten? Les es añadido ¿qué? Más, mis amados, terminemos de leerlo. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Qué es repartir? Repartir es dar, es entregar. Eso es repartir. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza, dice la palabra del Señor. Si yo doy, dice, para mi vida es añadido mucho más. Pero si yo retengo, dice que entonces viene pobreza también a mi vida. Y uno pensará, no, es que yo no doy y me quedo con aquello que tengo que entregar, entonces yo voy a tener más. No. La palabra lo expresa, dice que viene pobreza a mi vida en el momento de yo retener. Mis amados, Dios promete bendición espiritual, provisión, protección y paz en el corazón. Todas esas cosas, en todo esto Dios promete para mi vida cuando yo doy con generosidad para su obra. Bendición, protección espiritual, bendición, protección para mi vida y paz también igualmente en el corazón de cada uno de nosotros. No damos en ningún momento para comprar bendiciones. En ningún momento damos para comprar bendiciones. Damos porque Dios bendice ¿a quién? Al dador alegre. Damos porque Dios bendice al dador alegre todo el tiempo. Por eso es que damos. Porque somos conscientes de eso, de que Dios bendice al dador alegre. Dios no necesita en ningún momento, amados del Señor, nuestro dinero, para nada. Dios no necesita nuestro dinero. Nosotros necesitamos depender de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos depender de Dios. Todo el tiempo. Dios para nada necesita nuestros recursos. Pero sí nosotros necesitamos depender de Él todo el tiempo. Amada iglesia, hoy el Señor de verdad nos invita a usted y a mí a poder revisar nuestro corazón y podernos preguntar todo el tiempo: ¿confío realmente yo en Dios? En esos meses, en estos años que llevo conociendo de la palabra de Dios, ¿estoy confiando realmente en ese buen Dios? ¿Lo honro realmente con mis recursos? ¿Estoy dispuesto a ponerlo en primer lugar? Que Él sea realmente mi tesoro, que mi corazón realmente esté ahí donde está ese buen Señor Jesús todo el tiempo, y que en mi corazón Él pueda permanecer. Lo estoy honrando, ¿verdad? Estoy dando lo primero para mi Dios todo el tiempo, para su obra. Estoy colocando mis recursos. Pastor, es que yo vengo y trapeo. Claro que sí, se le aúna en todo momento todo eso. Pero es muy diferente, amados del Señor. En estos días me contaba alguien y me decía: pastor, tenía yo unas personas en la iglesia, y esas personas entonces, su forma de ser es un poquito rara, diferente. Pero entonces íbamos a comprar unos equipos y esas personas dijeron: no, nosotros no vamos a diezmar más en la iglesia, sino que con los diezmos vamos a comprar esos equipos. Los diezmos, ¿dónde es que deben llegar los diezmos? Dice la palabra del Señor: a la casa del Señor, al folí. De ahí se distribuyen para las diferentes cosas. Si usted quiere con su generosidad aportar para la obra del Señor y trajo una hoja de zinc, trajo un ladrillo, trajo una cantidad de cosas, bienvenido todo eso. Es más, si nosotros no necesitamos eso, nosotros lo que hacemos es entregar. Aquí llegan una cantidad de ayudas, de ropa, de una cantidad de cosas todo el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? No, el pastor no se coloca eso, amados del Señor. Y no es porque esté malo, no, es porque el pastor, Dios provee para el pastor. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entregamos a las diferentes familias todo lo que va llegando a este lugar todo el tiempo. Porque es de esa forma, amados del Señor. Los diezmos, las ofrendas van al alfolí, van a la casa del Señor. Iglesia del Señor, Mateo 6:33, que es un versículo que no lo sabemos de memoria todo el tiempo, nos habla el Señor de buscar primeramente
las cosas del reino y su justicia. Y todas las demás dice que vendrán por añadidura. Por añadidura vendrán todas las demás. Qué bueno que nosotros seamos conscientes de verdad de esa gran necesidad de poder despojarnos, de poder entregar, de poder dar para la obra del Señor. Pastor, es que yo no diezmé, pero aquella familia, yo les llevé un mercadito a aquella familia. Lo felicito por lo que hizo, pero es muy aparte usted el ser generoso allá en la calle y el poder ofrendar y diezmar para la obra del Señor. Claro que todo eso lo ve el Señor y te va a bendecir grandemente por lo que hiciste. Amados de Dios, con Dios no es negociar, no es lo que yo piense que pueda dar, no es lo que con tristeza estoy entregando, no es con mezquindad en ningún momento. Mezquindad es un sinónimo ¿de qué? De tacañez. Eso es mezquindad, ser un poquito tacaño, duro para entregar, un poquito más bien hambriento. Eso es mezquindad, amados del Señor. Dios quiere ser bendecidos, que usted y yo seamos bendecidos grandemente todo el tiempo, amados de Dios. Y que este año, este buen año que Dios nos está regalando, este 2026, de verdad que sí, podamos nosotros contar de verdad cosas espectaculares que Dios está haciendo en nuestras familias, en nuestros hogares, donde Dios está abriendo esas puertas todo el tiempo, con mucha generosidad, como Él lo sabe hacer para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque yo he pactado con Dios, porque estoy cumpliendo con Dios, porque yo estoy siendo fiel con Dios. Amén, iglesia. Amén. Lo hemos creído. Coloquémonos de pie, por favor. Digámosle a Papito Dios, a vivir de nuestros corazones. Recordemos que a Dios se le habla no con nuestra boca, sino desde nuestro corazón. Digámosle: Papito Dios, Dios y Rey bueno, gracias. Gracias, mi buen Señor, Dios creador, Dios dueño absolutamente de todo cuanto ven nuestros ojos, Papito Dios. Dios dueño absolutamente de todo cuanto poseemos nosotros, cuanto tenemos cada uno de nosotros, mi buen Rey. Papito Dios, perdónanos. Perdónanos, buen Rey amado Señor, porque quizás no hemos hecho las cosas, Papito Dios, como es, oh mi Rey amado. Perdónanos, Papito Dios, porque quizás hemos retenido, Señor, nuestra bendición, Rey amado. No hemos sido fieles contigo, Señor, mi Dios mío. Perdónanos, oh gran Dios y Rey bueno. Ayúdanos a ser conscientes, Papito Dios, de la gran necesidad, no solamente, Señor, que tenemos en nuestras casas, cada uno, Señor, mi Dios mío, sino la gran necesidad que hay en nuestros corazones de poder abrir, Señor, Papito Dios, generosamente nuestras manos para entregar, para dar, Señor, a tu obra, mi buen Rey. Ayúdanos a ser conscientes, Papito Dios, de que todos los recursos, de que todo aquello que llega en nuestras manos, Señor, procede de ti, mi buen Rey. Y es a ti, Señor, que devolvemos una mínima cantidad de todo esto, mi buen Rey. Papito Dios, Señor, mi Dios mío, sabemos y somos conscientes que a veces las cuentas no dan, Rey amado, Señor, pero es en fe que creemos, Señor, es en fe que damos, Señor, es en fe que entregamos y devolvemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, a trabajar y a poder, Señor, honrarte, Señor, mi Dios mío. Que ya no sea una lucha más, oh buen Rey. Que ya no sea, Papito Dios, Señor, mi Dios mío, que me lo estén hablando, Señor, en una predicación, oh buen Rey, sino que yo sea consciente, Señor, mi Dios mío, que eso lo has estipulado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en el momento mismo de recibirte a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, eterno. Tu palabra dice: probadme ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y haya bendición hasta que sobre y abunde. Rey amado, Señor, mi Dios mío, tú nos estás llamando a ser probados todo el tiempo. Queremos, Señor, buen Rey amado, Señor, el poderte cumplir, Señor, el ser obedientes delante de ti, mi Señor Jesús. Que este 2026, Papito Dios, veamos, Señor, esas maravillas tuyas, Señor, oh buen Rey, en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares, Papito Dios, en nuestra iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos, Papito Dios, a ser generosos, Papito Dios, a dar con alegría, Rey amado,
a dar en voluntad, mi buen Rey, a reconocerte a ti en cada uno de nuestros caminos, oh mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, papito Dios. Gracias, porque hoy nos hablas una vez más con ese lenguaje de amor, como siempre lo sabes hacer, mi buen Rey. Hoy una vez más nos has recordado, Señor, que lo primero siempre serás tú, mi buen Rey. Que lo primero, Señor, siempre serás tú, oh papito Dios. Gracias, gracias una vez más, porque como siempre te decimos, papito Dios, nuestras peticiones, nuestras necesidades, tú las conoces, mi buen Rey. Porque como siempre, papito Dios, colocamos, Señor, tu protección